Pues hoy hemos venido a un lugar entre la provincia de Ávila y Segovia que conozco muy bien y vamos a revisar un tendido eléctrico que es bastante peligroso, a ver qué nos encontramos. Me he traído aquí a Ica, es una perrilla entusiasta y feroz rastreadora de conejos. Este es un tendido eléctrico bastante peligroso que conozco desde hace muchísimos años. Ya os iré contando cosas más adelante sobre los tendidos eléctricos. Básicamente es una problemática que tiene que ver con el diseño, diseños muy antiguos que ya están completamente obsoletos y que producen, bueno, pues este tipo de siniestros, ¿no? Y da suministro a una pequeña explotación que tenemos ahí detrás. Y nada, ya digo, lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Os puedo enseñar fotos, pues no sé, de hace 10 años o más, de que este tendido ya estaba provocando muertes de avifauna. Y ahora nos vamos hasta otro punto de nuestra provincia para hablarles de una situación que, no obstante, se repite en otros muchos lugares. Decenas de aves rapaces electrocutadas en los tendidos eléctricos. Posan en lo que consideran un punto de descanso y ocurre el fatal desenlace. Ejemplares de busardo, ratonero, búho real o milano real en peligro de extinción mueren electrocutados debido a los tendidos eléctricos. Todos los que tienen conductores por encima de la zona de posada del ave, o que la distancia entre la posada del ave y elementos en tensión del apoyo pues es muy pequeña. La situación de peligrosidad detectada en esta ocasión en el término de San Chidrián puede ir más allá aún. En muchas ocasiones que un ave, después de resultar electrocutada, cae al suelo en combustión y al estar en contacto con combustible fino, con pasto y demás, puede producir un incendio forestal. Se incumple la norma vigente y son los titulares de los tendidos eléctricos los responsables, si bien la Junta de Castilla y León, a la que se ha acudido para denunciar esta situación, debe notificar y en su caso sancionar adecuadamente, algo de lo que no tienen conocimiento. No descartan acudir a la Fiscalía de Asuntos Medioambientales por... Puesto ha sido comunicado a las autoridades competentes y hasta ahora todo sigue exactamente igual. O sea que imaginaros durante todo este tiempo la muerte de aves rapaces y especies protegidas que ha podido producir este tendido eléctrico. Vamos a revisarlo entero, a ver qué nos encontramos y bueno, esperamos no ver gran cosa, aunque me temo que por los antecedentes que hay algo encontraremos. Bueno, pues aquí encontramos la primera víctima de este tendido eléctrico. Es una cigüeña blanca. Además se ve que lleva bastante poco tiempo. Y nada, y aquí está, justo debajo de este sumidero de muerte, que es este apoyo. En este caso es un apoyo de amarre. Los apoyos de amarre muchas veces no revisten una gran peligrosidad para la electrocución de fauna, pero este concretamente lleva el puente central en tensión por encima de la cruceta. Es tan sencillo como pasar ese puente de la parte superior de la cruceta a la parte inferior de la cruceta, igual que están esos dos de los lados. Con eso ya se reduciría muchísimo la siniestralidad. No se cumpliría tampoco, solamente con esa modificación, la normativa que hay en materia de tendidos eléctricos y protección de avifauna, pero la mortalidad se reduciría muchísimo y podría ser incluso anecdótica, haciendo simplemente esa pequeña modificación. Hay que comentar que cuando nos encontremos cualquier ejemplar de fauna protegida, fauna amenazada, como es el caso de la cigüeña blanca, aunque no es una especie escasa, pero sí que es... bueno, pues está en el catálogo de especies protegidas. No se debe nunca manipular, ¿vale? Solamente lo pueden manipular agentes de la autoridad con competencias en la materia. Yo me gustaría mostraros ahora mismo, bueno, pues manipularlo para poderos mostrar
pues signos de electrocución que pueda tener el ejemplar, pero entonces estaríamos alterando una prueba que puede ser incluso una prueba de un posible delito, ¿de acuerdo? Esta es de las tipologías de apoyos eléctricos más peligrosas. En este caso, bueno, pues son aisladores rígidos. Como veis también, pues lleva los elementos en tensión por encima de la cruceta y es muy fácil que cualquier animal pueda tocar a la vez la propia cruceta, que es metálica, con el cable, y entonces pues haría corto y se electrocutaría. Alguien puede pensar, bueno, pero el poste es de hormigón y no es conductor. Ya, pero la cruceta, que sí que es metálica, suele llevar un cable de derivación de toma de tierra, y entonces al final ahí sí que se puede producir la electrocución, el corto, digamos. Bueno, esta zona está completamente arada alrededor recientemente, por lo tanto si hubiera caído algún animal ya habría desaparecido. Casi seguro que no encontraríamos nada, o si acaso algún resto. Aquí vemos algunos apoyos que no pertenecen a la misma línea, que seguramente sean de la línea general, que bueno, será de titularidad seguramente de la compañía eléctrica, de la distribuidora de la zona, que están aislados. Esto lo veréis mucho, que tienen los cables como una especie de fundas. Hay distintos materiales poliméricos, estilo siliconas, cintas termorretráctiles y demás, que lo que sirven es pues para aislar los conductores y aumentar la distancia que existe entre la cruceta y los elementos en tensión del apoyo. De esta manera, en este tipo de apoyos, aunque parecen muy aparatosos, pero en este apoyo, por ejemplo, que se dé una electrocución, pues es bastante más difícil. Y luego eso que veis arriba, que son como unos paraguas invertidos, esos son dispositivos antiposada, para evitar que las aves se posen, disuadirlas de que se posen, hagan nidos. Y luego, aparte, a estos también los han dotado de esas espirales, que no son otra cosa que unos dispositivos que hacen que lo que es la línea sea más visible y evitar la colisión de las aves. Porque otro de los problemas de los tendidos no solamente es que las aves se electrocutan, sino que a veces también colisionan contra los cables. De esta manera pues los cables se hacen bastante más visibles y es más difícil que se produzca ese tipo de siniestros. Este apoyo era bastante conflictivo, era muy fácil encontrarse 2, 3 e incluso hasta 4 aves debajo de él electrocutadas. Después de mucho denunciarlo se consiguió que lo aislaran. Fijaros qué actuación tan sencilla como es poner simplemente ese tipo de fundas encima del apoyo. Es una actuación que hicieron aquí que, bueno, es bastante cutre. Lo ideal es que modifiquen directamente el diseño del apoyo, más que nada porque, fijaros el problema. Aquí veis que una de las fundas aislantes se ha corrido hasta aquí. Esto se ha producido simplemente porque no le han puesto una grapita al final que evite que se desplace. Y ahora ya ese trozo de cable que hay ahí, que veis sin aislar, eso ya puede producir la electrocución de un ave que se pose ahí. Por lo tanto, después de mucho tiempo luchando, pues han hecho este tipo de adaptación o este tipo de arreglo, no sé cómo denominarlo, pero es un arreglo totalmente transitorio. Aparte, este tipo de materiales se desgastan con el tiempo y una vez se desgaste, pues claro, pierden su efectividad. Por lo tanto, como el diseño del apoyo sigue siendo exactamente igual, cuando estos materiales ya hayan llegado al final de su vida útil, pues se volverán a producir electrocuciones previsiblemente. Si es verdad que pueden durar bastante tiempo, 20 años o así, pero sí, tienen un tiempo de uso limitado, y si sucede esto, pues ahora mismo ya la efectividad se reduce muchísimo. De hecho, aquí todavía quedan los vestigios de lo que aquí estuvo pasando antes de que este apoyo eléctrico se aislara. Este es un cráneo de una gran rapaz, probablemente de un buitre leonado, y bueno, aquí queda para atestiguar lo que en su día fue. Fijaros, esos 2 milanos negros están posados en el mismo apoyo donde estaba muerta la cigüeña, ahora viene otro. Fijaros qué fácil es
cuando un animal se posa en este apoyo eléctrico, que bueno, que llegue a tocar en algún momento dado el conductor ese que está en tensión y la propia cruceta metálica del apoyo eléctrico. Y en ese caso, pues eso, resultaría electrocutado. Mirar, por ejemplo, en el caso de aves que se posen simplemente en un conductor, no pasa absolutamente nada, porque la corriente eléctrica siempre va a tender a ir por el lugar donde menos resistencia encuentra, y en principio el cuerpo de los animales no es un buen conductor. Por eso en este caso pues la tensión aquí sigue circulando por el cable y al ave no le pasa absolutamente nada. La problemática solamente viene cuando el ave toca dos elementos distintos del tendido eléctrico y al menos uno de ellos está en tensión. Entonces el cuerpo del ave se convierte en un conductor porque permite pasar mejor la electricidad que el propio aire, y es cuando se produce la electrocución. Se produce un corto dentro del cuerpo del ave y se produce la electrocución. En el caso de aves pequeñas como los estorninos, por ejemplo, es muy difícil que se llegue a producir la electrocución, porque fijaros qué complicado es, aunque este tendido es peligrosísimo, este diseño de apoyo justo es peligrosísimo, qué complicado es que lleguen a tocar el apoyo y el cable a la vez. Por eso aves pequeñas normalmente no se suelen electrocutar, a no ser que a lo mejor vayan en grandes grupos y cosas así, pero es algo más excepcional. Sin embargo, cuanto mayor sea el tamaño del ave, pues más fácil es que se pueda producir el siniestro. En este caso, pues los milanos negros que hemos visto antes, o pues por supuesto, si se posara un águila o un buitre, que son todavía más grandes, pues sería mucho más fácil que esto sucediera. Bueno, pues después de revisarme unos cuantos kilómetros del tendido eléctrico, solamente he visto ese ave, presumiblemente electrocutada, la cigüeña blanca. Entonces nada, ahora lo que vamos a hacer es lo que corresponde en estos casos, que es llamar a las autoridades oportunas. Vamos a llamar al 112 y vamos a requerir la presencia de los agentes medioambientales para que vengan a levantar el cadáver y levanten acta. A ver qué nos cuentan. Emergencia Castilla y León, número 2. ¿Qué pone? Hola, buenos días. Mire, quería comunicar que, bueno, revisando un tendido eléctrico he visto que hay un ave electrocutada. Entonces era para ver si podían mandar una patrulla de agentes medioambientales a que levantara. ¿En qué localidad está? Está en la localidad de... ¿En? Sí. Sí, ¿y exactamente dónde? Le puedo pasar coordenadas si quiere. A ver, dígamelas. A ver, un momentito. Mire, las coordenadas son X, X 52 52 y la Y es 64. Está debajo... 64. Sí, está debajo de un apoyo eléctrico, es una cigüeña blanca. Es una cigüeña blanca. Sí. De acuerdo. ¿A cuántos dirían más o menos? Pues está bastante cerquita, está a lo mejor a 1 kilómetro. Está muy cerca, se ve de aquí el pueblo. A 1 kilómetro de... Sí. De acuerdo. ¿El número de teléfono del que llama usted cuál es? Sí, mira, el 6... ¿Y su nombre completo? ¿Cómo se llama usted? Con Pues Z. informamos ahora mismo a Guardia Civil y Medio Ambiente, ¿de acuerdo? Vale, si quieren contactar conmigo no hay ningún problema, yo voy a estar por aquí y si les hace falta cualquier cosa estoy a su disposición. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Bueno, pues ya hemos contactado con el 112 y vamos a esperar a ver quién viene y veremos a ver qué pasa. Bueno, pues llevamos Ica y yo una hora esperando aquí en el coche a ver si alguien nos llama o se pone en contacto con nosotros o a ver si vienen a recoger el animal muerto y a revisar el tendido, y de momento nadie ha aparecido por aquí. Sí es verdad que es domingo y que muchas veces las administraciones andan escasas de personal. Voy a aprovechar para contaros un poco ciertos aspectos de la normativa sobre tendidos eléctricos, porque me diréis, bueno, ¿y por qué ahora, si los tendidos son antiguos, por qué ahora tienen que modificarlos y tal? Bueno, pues hay una serie de normativas que obligan a los operadores económicos o a los titulares de los tendidos eléctricos a tenerlos que modificar cuando ocurren este tipo de siniestros. El problema que nos encontramos aquí es muchas veces la pasividad de las comunidades autónomas, que ni siquiera les comunican a los propietarios de los tendidos que ahí está sucediendo un episodio de mortandad de aves, y que muchas veces cuando se lo notifican y el propietario decide que no va a modificar el tendido, directamente no le abren expediente sancionador. En el caso precisamente de la comunidad autónoma que nos encontramos, que es Castilla y León y concretamente en Ávila, lo digo por experiencia propia,
Llevo muchísimos años denunciando ciertos tendidos eléctricos y muchísimos años que siguen exactamente igual y no se ha hecho absolutamente nada. Se han electrocutado innumerables ejemplares de especies amenazadas y todavía no han acometido las modificaciones necesarias. Sí es verdad que sí se ha hecho en tendidos que pertenecen a compañías eléctricas, pero en los de particulares todavía queda muchísimo camino por recorrer.